somos administradores. Aunque los creamos dueños, pero no somos dueños de nada, porque de nada trajimos y nada nos llevamos. Por lo tanto, en la vida todo lo que podemos tener es para administrarlo nada más, ¿sí? De la mejor manera posible. Y vamos a tratar de desarrollarlo a este tema que no es sencillo. Justamente hablábamos el otro día con nuestro apóstol y es un tema bastante, no delicado, sino complejo de explicar, porque parece sencillo, pero muchas veces al momento de explicar este tema que tiene que ver con administración, diga administración. El tema es que siempre que tocamos la administración pensamos en la plata, en el dinero, y administración va mucho más que eso, es muchísimo más que eso. Incluye el dinero, claro, pero muchísimo más amplio que eso, ¿sí? Por eso el título de hoy es entender que no somos dueños, y ahora lo dijimos un poquito el domingo pasado, pero lo vamos a volver a repetir. ¿Qué significa administrar? En el latín significa servir, que es el acto de administrar, planificar recursos con que cuenta una persona, empresa, negocio u organización con el fin de alcanzar una serie de objetivos. Sinónimos de administración: gobernar, dirección, gerencia, gestión, orden, ¿sí? Entonces se espera que nosotros tengamos en nuestra vida y hagamos de nuestra vida y con nuestra vida una buena gestión, una buena gerencia, que podamos gerenciar nuestra vida de la mejor manera. La definición técnica de administración es el proceso que busca, por medio de la planificación, organización, ejecución, el control de los recursos y darles un uso más eficiente para alcanzar los objetivos de una institución, persona o demás. Así que más o menos tenemos una idea que administración tiene que ver con esto, ¿no? Con el acto de gobernar, gerenciar, gestionar, darle orden a nuestra vida en todos los aspectos. A modo de introducción, queremos decir un poco lo que hablamos también la semana pasada. Somos lo que pensamos. Lo vimos este pensamiento cuando estuvimos ahora, hace unas semanas atrás, en el Teatro Español, en un congreso que se hizo, y se nos hablaba acerca de esto tan claro y tan específico. Somos lo que pensamos. Por eso el desafío permanente de renovar la mente para no adaptarnos a la realidad natural, sino enfocarnos en la comprensión de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Se nos fue asignado más de lo que nosotros creemos o sentimos que tenemos, porque muchas veces estamos buscando afuera lo que ya tenemos por dentro. Y lo que tenemos por dentro lo tenemos que administrar, lo tenemos que manifestar. Por eso es importante celebrar a Cristo, celebrar al Señor. Por eso que veníamos hablando del nuevo pacto o del pacto eterno, que se dice también en el libro de Hebreos, que no es una doctrina, que no es algo, sino es alguien, es Cristo. Y esa nueva dimensión, ese nuevo pacto por el cual entramos, naciendo de nuevo, genera un nuevo corazón y un nuevo estilo de vida. El nuevo pacto genera eso. Un nuevo corazón y un nuevo estilo de vida, basado en Cristo, basado en su realidad. Por eso, amados, el mayor legado que nosotros podemos dejar a las generaciones, la mayor herencia, es que conozcan, entiendan y vivan la realidad del nuevo pacto. Más allá de lo que podamos ayudarlos en una carrera, podamos ayudarlos en muchas cosas, nuestra responsabilidad máxima es que nuestras próximas generaciones puedan conocer, entender y vivir la realidad del nuevo pacto. Lo que vivió la iglesia en el libro de los Hechos y de ahí para adelante, que fue la iglesia más efectiva que existió sobre la faz de la tierra.
Conocer la verdad y realidad del nuevo pacto nos hace efectivos en el desarrollo del propósito y de cuál es nuestra asignación en el mismo. En esta reforma profunda tenemos el compromiso, valga la redundancia, de profundizar en las verdades eternas y descubrir por medio del entendimiento la real aplicación para ser efectivos en manifestar lo que es correcto. Decíamos también en charlas anteriores que fuimos hechos ministros competentes de un nuevo pacto. O sea que debemos ser aptos, idóneos, efectivos, entendidos, capaces, expertos, calificados, peritos, eficientes en todo lo que se nos dio para administrar. Entonces, cuando nosotros vamos a la frase clave de Cristo en la cruz, de Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, significa que todo ya estaba resuelto, ¿sí? Que quedó resuelto. ¿Qué era que quedó resuelto? El tema legal, el tema espiritual, el tema legal y el tema eterno. 3 áreas: lo legal, lo espiritual y lo eterno. En la única área donde todavía tenemos el proceso es en el alma. Por eso en el alma todavía tenemos situaciones sin resolver. Y los mayores conflictos que el ser humano tiene están pura y exclusivamente radicados en el alma. No tenemos un problema espiritual, tenemos un problema en el alma, porque el espíritu fue hecho perfecto en Cristo. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 13, 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, diga aptos, aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Él nos haga aptos para toda buena obra, ¿sí? Para que hagamos su voluntad. La idea es hacer su voluntad. No hacer su voluntad, o sea, pecar, significa errar al blanco, ¿sí? Tengo que ir para allá, voy para allá. Eso es pecar, eso es errar al blanco. No hice, no fui, no manifesté lo que tenía que hacer en el momento preciso. Por eso, la idea de Dios es que nosotros recuperemos y entendamos que Él quiere que nosotros cumplamos su voluntad para nuestro beneficio. Porque Él todo lo que diseñó fue para que a nosotros nos vaya bien. Dios no nos creó y no puso en el hombre un montón de requisitos inviables para que la persona sufra y que a ver cómo hago para cumplir. No, es gracia. La misma naturaleza de Cristo está en nosotros y es la que nos ayuda, la que nos hace aptos para que podamos simplemente hacer su voluntad, no como un esfuerzo personal, sino como el fruto de una naturaleza que está en nosotros y que se manifiesta de forma sencilla. Enfocados para ser competentes, diga enfocados. Entonces, lo que sabemos, no lo que siento, lo que sé, me establece y me afirma, no lo que siento. El ser humano, lo dijimos un poquito la semana pasada y vamos a tomar algunas cosas para ir entrando en el tema y desarrollarlo en estos próximos 2 meses. El ser humano fue creado con la capacidad de responder de manera efectiva a las responsabilidades que se le otorgaron en el huerto del Edén. Vamos a ir poniendo el texto de Génesis 1, 27 y 28. Dios crea al hombre con plena capacidad de libertad. Lo adelantamos un poquito esto en la radio.
y me pareció interesantísimo poderlo desarrollar un poquito más acá. Dios crea al hombre con libertad. Dios al hombre lo hace libre. Ahora, libre no es hacer lo que quiero. Libre es asumir las responsabilidades que esa libertad implica. ¿Sí? Hacer lo que quiero no es libertad, es libertinaje. Nadie fue diseñado o creado para hacer lo que quiere, sino para aquello para lo cual fue creado. ¿Se va entendiendo? Entonces, Dios crea al hombre en plena libertad, pero también le da la capacidad de asumir responsabilidades, porque de eso se trata la libertad. Dios crea al hombre en un estado de libertad que está relacionada con asumir responsabilidades por medio de las capacidades y talentos y habilidades que el ser humano tiene. Por eso, amados, cuando uno hila fino en todo esto, uno sabe que la mayoría de los problemas en los cuales nos metemos todos nosotros es por causa de ¿qué? De no asumir responsabilidades. ¿Sí? De tratar de evadirle a la responsabilidad primaria que Dios le dejó al ser humano. Y ahora vamos a tratar de verlos con la ayuda del Señor. Por eso, amados, somos responsables de nuestras decisiones, actitudes y acciones. Dios le entrega al hombre un sinfín de recursos. Todo tenía a disposición. Todo. O sea, fíjate qué capacidades tendrían Adán y Eva para llevar adelante la administración de todo. Porque todo lo que había sido creado estaba puesto en las manos de ellos para que lo administren. Entonces, cuando hilamos fino, nos damos cuenta que el ser humano tiene capacidades. El tema es que no las quiere asumir. O las quiere asumir a su manera. ¿Sí? Y cuando nosotros asumimos o interpretamos la vida de acuerdo a nuestra manera, lejos del diseño de Dios, lo que hacemos es abortar los beneficios que trae o que conlleva simplemente desarrollar aquello para lo cual fuimos diseñados. Dios le entrega al hombre un sinfín de recursos con los cuales puede hacer frente a todos los desafíos, adversidades, necesidades o exigencias a las que se deba enfrentar. Por eso cuando Dios lo bendice, ¿sí? Dios los bendice. Dice, creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Clarito como el agua, ¿no? Bien, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, te va a ir bien en la vida, te voy a regalar una casa. ¿Así fue? No, porque eso no tiene que ver con bendición. Y les bendijo y les dijo, fructifiquen. O sea, pónganse a laburar. Multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen y señoreen. O sea, cuando los bendijo, en realidad lo que hizo fue describirle las capacidades a las cuales ellos tenían que enfrentar. Los bendijo para que la puedan desarrollar de manera efectiva. Porque todos tenemos la capacidad de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra y de sojuzgar y señorear. ¿Sí? El tema es que el hombre, ¿qué hizo? No hizo lo que tenía que hacer. Ahí comienza toda la historia. Pero el hombre tenía la capacidad y los recursos para esto. Entonces, cuando Dios los bendice, le está entregando una responsabilidad, una tarea, una función, una actividad que ellos eran plenamente capaces de realizar y de manera efectiva porque a imagen de Dios los creó y semejanza. O sea, ellos tenían el gobierno de la tierra, pero lamentablemente no hicieron aquello para lo cual fueron diseñados. La semana pasada hablamos un poquito acerca de qué significaba sojuzgar y señorear, que son palabras por ahí que no son tan comunes, habituales. Es conquistar. Subyugar es conquistar. Servidumbre. Someter, ¿sí? A modo de gobierno. Y señorear tiene que ver también con esto, dominar, estar a cargo, dirigir, mandar, tomar.
¿Sí? Entonces Dios le entrega al hombre la capacidad de administrar lo que nunca Dios le dio al hombre, el título de propiedad. ¿Sí? Diga, el título de propiedad todavía está en manos y en poder de Dios. Menos mal. Menos mal. Si con los títulos nuestros andamos en problemas, ¿te imaginas? Con los títulos de la tierra, ¿dónde estaríamos, Señor amado? Y aún así hay problemas. Porque decíamos puntualmente, Dios le dio al hombre y esa asignación no se canceló. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la asignación primaria de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear, nunca se canceló. O sea, Dios no canceló el plan. Digo, uy, me falló, bueno, vamos a aplicar otro plan. No, el plan sigue vigente. El hombre sigue estando en la tierra para que fructifique, multiplique, llene la tierra, sojuzgue y señoree. El tema es que nosotros miramos para el costado y decimos como que no me están hablando a mí. Y nosotros le reclamamos a medio mundo el gobierno de cosas que deberíamos de gobernar nosotros. ¿Sí? No hay mucho amén, pero bueno, vamos a creer que más allá de los amenes, la palabra funciona. Dios nunca nos entregó el título, sino que nos hizo administradores de todo lo que nos asignó. Y como administradores teníamos una consigna, debíamos de ser hallados fieles. Diga fieles, dignos de confianza, ¿sí? De eso se trata. Entonces, el hombre desde su creación fue diseñado y capacitado para asumir el rol de responsabilidad y de productividad. Por haber sido diseñado a imagen y semejanza de Dios, ya da por sentado que tiene todas las facultades que ya se le han sido dadas y que a través de ellas puede llevar adelante una gestión más que favorable. Pero debido al error, al fracaso, a la rebelión, a la desobediencia, al no estar enfocados, ahora es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo en espíritu y en verdad. Nacer de nuevo por la palabra. Nacer de nuevo. ¿Sí? Recibir a Cristo en nuestro corazón y comenzar a vivir una vida diferente. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones que nuestros primeros padres fallaron por comer del árbol equivocado. En lugar de comer del árbol de la vida, que era Cristo, comieron del árbol del bien y del mal, del árbol de los sentidos. El tema, amados, es que nosotros todavía seguimos comiendo de ese árbol. El gran problema es que todavía los seres humanos seguimos comiendo del árbol de los sentidos. Adán y Eva comieron de ese árbol y nosotros todavía también. Porque tenemos un montón de conceptos que no tienen nada que ver con Dios y que tienen que ver más con sentimientos y esos sentimientos nos hacen fallar en más de una oportunidad de no ser fieles, porque simplemente nos movemos por sentimientos. Seguimos comiendo del árbol equivocado. El árbol no era un árbol físico, era la enseñanza, la palabra. Y hoy sigue siendo lo mismo. Comer del árbol equivocado. La pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿De qué nos alimentamos? Necesitamos enseñar y necesitamos aprender las condiciones de este nuevo pacto para ser efectivos y competentes. Hoy tenemos recursos inagotables para poder administrar y que no tiene que ver con lo económico solamente, sino con verdades, estrategias, conocimientos y realidades que son maravillosas. En el reino de Dios, amados, tenemos beneficios y responsabilidades. Diga, tengo beneficios y responsabilidades. Lo que en el reino no tenemos, diga, no tengo derechos. ¿Viste cuando ves una película o ves algo y dices, estos derechos
reservados los derechos al autor. ¿Sí? O sea, nadie puede hacer uso de esa película, de esa novela, de esa serie, de lo que sea, porque los derechos están reservados y solamente el autor lo puede ejecutar. Esto es exactamente lo mismo. Tenemos beneficios y responsabilidades, lo que no tenemos derechos. Que el hombre muchas veces se cree con derechos. Yo tengo derechos de... No, es por gracia. Claro que hay beneficios, pero es por gracia, no por derecho. Es por amor, no por derecho. Es por misericordia, no porque lo merezcamos. Porque el hombre estaba destituido de la gloria de Dios y por lo tanto no tenía acceso. Pero por su gracia, por la gracia de Cristo, liberada en la cruz del Calvario para con nosotros, los que no teníamos acceso, ahora tenemos acceso. Los que no teníamos ningún tipo de beneficios y posibilidades, ahora tenemos acceso. Porque inicialmente era para el pueblo judío, pero luego de la cruz se abrió para todos. Y ahora ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ahora somos todos iguales para Dios. Diga, todos iguales. Entonces los beneficios ahora se soltaron para todos, pero juntamente con los beneficios hay responsabilidades, como todo en la vida, ¿o no? ¿Sí o no? En el trabajo tenemos beneficios, pero también tenemos ¿qué? Responsabilidades. Vos te vas de vacaciones y tenés beneficios, pero también hay responsabilidades. O sea, en todo lugar que vayamos hay beneficios y hay responsabilidades. Y esas son las que nosotros tenemos que entender. No tenemos derechos. Los derechos son del Creador, del Autor, del Dueño, de nuestro Padre Eterno. Por eso somos solamente administradores. De hecho, amados, el inicio, escuche bien esto por favor, que son principios. Lo que voy a decir ahora en adelante son principios que nos van a servir a todos. El inicio de una vida productiva, diga el inicio, de una vida productiva comienza cuando entendemos que Él es el dueño de todo. Una vida productiva comienza cuando entendemos quiénes somos y quién es Él. Que Dios es el dueño y yo soy un administrador. ¿Sí? Entonces, fíjate, es como una empresa. Que el empleado de pronto se crea dueño y toma decisiones como si fuera dueño. ¿Qué les parece? No. Hasta acá nomás. Pará, papá. No es tu función, no te corresponde. Porque vos tenés una función. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Si no nos ubicamos quién es el dueño y quién es el administrador, cuando entendemos que todo lo que tenemos, todo, es para que lo podamos gestionar, administrar, gerenciar de la mejor manera, recién ahí comienza o es el inicio de una vida productiva. Que Él es el dueño de todas las cosas y que nos da a nosotros el privilegio maravilloso de poder administrarlo. Diga, tenemos el privilegio de administrarlo todo, pero nunca ser dueños de todo. Entonces, por un lado es algo maravilloso. ¿Yo puedo administrar todo? Claro. En la medida que maduramos, que crecemos, como dice la palabra, mientras uno es niño, es esclavo, pero cuando crece y madura, ¿sí? Aunque es dueño de todo, dice, mientras sea niño es igual que un esclavo, pero una vez que crece ya puede administrar todo lo que les ha dado. Entonces, nuestra meta, o la meta del ser humano, diga la meta del ser humano. ¿Cuál es la meta, aunque no lo digamos, cuando uno mira así de forma global, cuál es la meta del ser humano? No pensemos religiosamente ni de forma evangélica. La meta del ser humano, ¿cuál es? Ganar plata. Prosperar, ¿o no? ¿Quién quiere prosperar? ¿Es la meta del ser humano prosperar? Amados, nuestra meta no es prosperar en la vida.
Y si, ¿cómo? Pues? Espéreme. No me mire feo. Espere que le explique. La meta no es prosperar en la vida, ya que prosperar es la consecuencia de saber algo y practicarlo de forma diligente. La prosperidad es la consecuencia de algo que sé y que lo puedo practicar de forma diligente para encontrarme con el resultado. El ser humano no fue creado para prosperar. ¿Que la prosperidad llega? Claro. De hecho, que hay un texto que es clave. Mas buscad primeramente, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, diga todas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Todo qué es? Todo, diga todo. Todas las cosas serán añadidas. Y ya lo aclaramos, que la bendición es espiritual, las añadiduras son materiales. Entonces si alguien te roba algo, no te está robando la bendición, te robó algo. La bendición no te la puede robar nadie porque te la dio Dios y está dentro tuyo. Somos benditos y bendecidos por Dios. Amén. Tranquilo. Así como la paz y la felicidad no son una meta, son la consecuencia de. La palabra dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No está el texto, me olvidé ponerlo, pero creo que está en Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz. O sea, la paz es el resultado de. La alegría, el gozo es el resultado de. Si yo voy en busca de la paz, nunca la voy a encontrar. Porque la paz es entender una verdad y aplicarla y practicarla en mi vida de forma diligente para que yo me pueda encontrar con aquello que estoy anhelando. Pero no es lo que busco. Entonces, el ser humano vive buscando la prosperidad. Por eso tanta avaricia en el mundo. ¿Sí? La avaricia. Fíjate que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, ¿el dinero es malo? No. ¿Sí? ¿Tener dinero es malo? No. ¿Ser millonario es pecado? No. El tema es dónde está tu corazón. Ojalá todos fuéramos millonarios. No estaríamos acá. Estaríamos en un salón más grande. Tranquila. Ahora, somos millonarios en otros aspectos y es ahí donde no nos damos cuenta muchas veces. ¿Sí? Que somos millonarios en muchas cosas y que hay riqueza en nuestra vida, pero nosotros pensamos, bueno, no me quiero adelantar, pero ¿me tiene paciencia un poquito? Bueno. Entonces, la paz, la prosperidad son consecuencias, ¿sí? De hacer lo que sé, no lo que siento. Hola. La prosperidad, la paz, es hacer lo que sé, practicar lo que sé de forma diligente y ahí me voy a encontrar con el resultado. Mucha gente busca eso. Busca la prosperidad, ignorando el diseño de Dios. En el proceso se violenta el diseño y no hay resultados. Cuando nosotros violentamos el diseño de Dios, no hay resultados. Lo que sí necesitamos alcanzar es solvencia. Diga solvencia. Viste que se dice, no, este es solvente, este tiene espalda, este tiene recursos. ¿Qué es solvencia? La capacidad de dar respuesta a algo. Eso es solvencia, tener solvencia. La capacidad de respuesta. Lo que sí necesitamos alcanzar es, primeramente, solvencia espiritual. Diga espiritual. Emocional. Sentimental. Relacional y económica. Nosotros vamos siempre
Decimos prosperidad y vamos por el dinero, pero no. Necesitamos ser solventes espirituales. La palabra de Dios enseña que los apóstoles eran considerados columnas en el Evangelio. Columnas. Y se espera que cada uno de nosotros seamos considerados como columnas. Personas firmes, fuertes, sólidas. No que se mueven por un sentimiento, sino por una verdad. Por lo que sé. Aunque por ahí no lo alcanzo a comprender todo, pero si lo sé, lo vivo, lo manifiesto, lo practico, hasta que lo termine de entender. Dios está más interesado en desarrollarnos que en llenarnos de cosas. Algunos creen que la plenitud o la realización del ser humano es tener muchas cosas. ¿Es así? No, amados. Las personas tienen cosas y siguen estando mal. Los millonarios son las personas más solitarias, más desconfiadas, no tienen amigos porque no saben quién se acerca a ellos por interés o por verdadera amistad. O sea, no viven. Alguien dijo, muchas veces somos esclavos o presos de lo que deseamos y esclavos de lo que tenemos. Muchas veces lo que tenemos nos esclaviza, nos gobierna. Y el ser humano pierde la libertad y la posibilidad de desarrollar el potencial porque simplemente se aferra a lo que posee. Y no está mal ahí en poseer. Lo que está mal poner el corazón en las cosas que poseemos. Dios está más interesado, en desarrollarnos que en llenarnos de cosas. No nos sintamos, quiera Dios que nosotros no seamos de los que nos sentimos realizados por obtener cosas, sino por lo que somos en Cristo. Por eso, amados, por eso la palabra nos enseña y nos incita a ser generosos. El generoso o la generosidad en dar algo no es un sacrificio. No es que me tengo que esforzar para dar algo. No. Dar es la manifestación del carácter de Cristo. Diga del carácter de Cristo. ¿Sí? Dar. Perdonar, amar, servir, dar son expresiones del carácter de Cristo formado en nosotros. Por eso no es... Cuando nosotros decimos que me cuesta perdonar es porque no desarrollaste a Cristo todavía. Porque no es un sentimiento perdonar, es la manifestación del carácter. Perdono porque Dios es un Dios perdonador. Amo porque Dios es un Dios de amor. Sirvo porque Dios nos sirvió primero. Y damos porque Él nos dio primero. Entonces nosotros, de hecho que la Biblia dice, de gracia recibimos, damos de gracia. O sea, lo que tenemos es gracia, amado. Desde esta remera que tengo es gracia, de hecho que me regalaron, me parece, es gracia, diga gracia. Los zapatos que me regalaron es gracia. Gracia, diga gracia. El reloj que me regalaron otro día, gracias. Estoy vestido de punta en blanco por gracia. Diga gracias. Creo que los calzoncillos son míos, nada más. Después de esto, es gracia, diga gracias. Y tampoco son míos, porque es por la gracia que lo tengo. Claro, ¿me entendés? Es que muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos cortar camino en lugar de, digo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer para encontrarme con el resultado? ¿Vamos bien? Esta es la introducción, ¿va bien? Bien. Desde la perspectiva apostólica, y hoy vamos a empezar quizás quería empezar por otro lado, pero en la semana se me cambió el curso y voy a hablar de lo económico y qué tanto. Hola.
de lo que dice la palabra. Desde la perspectiva apostólica del Nuevo Pacto se plantea el dar como una expresión natural de generosidad, producto de la manifestación de la naturaleza dadivosa que recibimos de nuestro Padre, quien por esencia es dador. Vamos al texto más conocido, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que hizo, que ha dado, diga, ha dado a su Hijo por nosotros. O sea, el mayor nivel de gratitud y de generosidad de nuestro Dios para con nosotros, que dio a su Hijo. Por vos y por mí, no lo merecíamos. Que el Hijo de Dios muriera o viniera a la cruz por nosotros, no lo merecíamos. Pero Él lo dio, diga, lo dio. Entonces jamás vamos a superar la generosidad de Dios. Ahora, si en nosotros está la naturaleza de Cristo, la generosidad es parte de esa realidad. Y vamos a meternos en varios temas, Y para que veamos otras cosas, Romanos 11:33, antes de meternos en otro tema. ¿Qué profundas son las riquezas, diga, las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? El tema es que no queremos conocer a Dios. Que pensamos como que me sé un versículo de memoria y ya está. No. Tengo que conocer a Cristo, meterme en Cristo. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le dio primero a Dios para que luego Dios te pague? Nadie. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, incluyéndonos a nosotros. Vos y yo existimos porque venimos de Él. En Él estábamos antes de la fundación del mundo. Nosotros pensamos que nacimos el día que nacimos. Y tenemos la fecha. No, yo nací sí, ahí saliste a luz. De hecho, que 9 meses antes ya estabas con vida. Pero dice la palabra que Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. O sea que antes, hay registros que la Biblia dice, antes de que yo naciera te vi, antes de que nacieras te vi, le dice Jeremías 1:5, y te di por profeta a las naciones. O sea, Dios tiene un conocimiento previo de todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Hasta Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. O sea, todo ya estaba previsto. No es que cuando Adán y Eva fallaron, ¿qué hacemos ahora? No, todo estaba previsto en un plan eterno. Y lo maravilloso era para alcanzarnos a nosotros hoy. Porque si era para con su pueblo, hace 2000 años hubiera cerrado la historia. Sin embargo, abrió el panorama para que todos nosotros, aún nosotros, hoy tengamos acceso a Cristo, conocerlo a Él y ser salvos. Por eso es maravilloso. Diga, las profundas riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Qué hacemos con eso? ¿Estamos haciendo uso de ese recurso? Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, el ser humano busca, la única riqueza que busca y le interesa es la material. Y lamentablemente cuando nosotros vamos por esa meta, por ese carril, nos cuesta mucho más.
Porque tenemos días malos, días buenos, cosas que nos pueden salir bien, cosas que nos pueden salir mal. Porque si no entendemos esto, los principios de la generosidad y dónde tiene que estar enfocado mi corazón, ahí se nos complica. Podemos ver en la palabra de Dios que las prioridades no estaban en lo económico, aunque lo económico es parte y es necesario. Vamos a decir, pero necesitamos, claro, todos necesitamos. El tema es dónde ponemos el corazón, para que el corazón no se mantenga desenfocado. Enfocarnos en las riquezas de conocer a Dios, diga conocer a Dios, de entender a Dios, la abundante sabiduría de Dios. El que creó el universo, amado, te puede dar una idea creativa. No lo creen todavía, pero el que creó todas las cosas te puede dar una idea creativa. Con una idea te haces millonario. ¿Sabía? ¿Sabía o no sabía? ¿Viste el papelito que viene con la goma que vos pegás en los papeles? El adhesivo que viene en esa hojita. Bueno, el que creó eso se hizo millonario. Pero se le ocurrió a él y no a nosotros. ¿Me entendés? Ahora, hay marcas, Caterpillar, son cristianos los dueños. Son generosos. Colgate, son cristianos, son generosos. Aportan para las misiones, siembran acá, siembran allá. Por eso Colgate va a existir siempre. Donde vayas en el mundo entero vas a ver Colgate en el supermercado, en todos lados. Caterpillar, una marca reconocida, famosa en el mundo por un montón de cosas, motor y demás, son cristianos. Ahora, Dios quiere cerrar todo así nomás, o Dios dice, tengo el deseo de seguir levantando hombres y mujeres que me crean a mí y que apliquen el diseño para prosperarlos. No quieren ser prósperos. ¿No quieren ser prósperos? ¿Sí o no? La prosperidad es la consecuencia de, no es algo a que yo tengo que ir. Insisto, conocer a Cristo a todos, amados, a todos nos hace, Dios nos puede dar una palabra, un diseño, una idea, y con eso explotamos. El tema es que yo tengo que estar enfocado en Cristo, en su sabiduría eterna, en su gobierno eterno, en su sabiduría eterna. Entonces, cuando Dios nos habla, nos enseña y estamos atentos y escuchamos la voz de Dios, Dios te puede decir, mira, hace esto, aunque nadie lo haga en el mundo, si lo haces, eso te va a dar resultados. Por eso necesitamos levantar hombres y mujeres que sean empresarios para el reino de Dios. Amados, Dios quiere levantar hombres y mujeres, por eso nos tenemos que preparar. Jóvenes se tienen que preparar, estudiar, capacitarse. Cuanto más capacitación tengas, mejor o mayores posibilidades tenemos. Diga, tengo que prepararme. Justamente ayer escuchaba a personas que están ocupando lugares profesionales de alto nivel y que ni siquiera terminaron la secundaria. Creo que un periodista, Longobardi, que es un hombre que trascendió como periodista, no tiene la secundaria terminada, ni siquiera es periodista, pero lo cumple la función y el tipo es reconocido en el mundo como un gran periodista. Entonces, y así te podemos nombrar muchos, pero esa no es la... Hay excepciones a la regla, pero no tiene que ser eso. Cuanto más preparación nosotros tengamos, mayores posibilidades de encontrarnos con resultados en la vida. ¿Sí? Dios va a usarte en la medida que nosotros también nos capacitemos. ¿Sí? Entonces, Dios quiere llevarnos a nuevas dimensiones de prosperidad. Diga, nuevas dimensiones. Dios quiere levantar empresarios. ¿Sí? Siempre recuerdo lo que contaba el apóstol Raúl Ávila, un hombre de Dios que hemos tenido acá en Comodoro, que lo conocimos, un hombre generoso, ¡pah!, como pocos. Damos testimonio personal. Él sembró en nosotros en un momento clave de nuestra vida. Pero me acuerdo que él le enseñaba estas palabras, enseñaba,
Y aparece un niño de unos 8 o 9 años y le dice, pastor, cuando yo sea grande le voy a regalar un auto. Y voy a decir, viene, algún nene me dice eso, bueno, mi amor, gracias, qué lindo. ¿O no? Es un halago. Amados, pasaron los años y él dice esta expresión, mientras crecía ese niño también crecía la bendición. Ese niño llegó a ser el vendedor número 1 de Toyota en Venezuela. Y un día golpea la puerta de la casa del apóstol y le trajo el auto que le había prometido cuando tenía 8 años. Pasaron como 15 años. Pero ni el niño cambió, ni Dios cambió. Yo creo que aprendamos esto. Esto no es para que nadie haga nada raro. Digo, simplemente para que entendamos que hay una consigna espiritual en la prosperidad. Y es ser próspero. Es ser generoso, perdón. Ser generoso. Ser generoso. Ser generoso. ¿No? Y él cuando lo contaba lloraba. Me acuerdo que nos contaba y lloraba de la emoción porque pasaron los años, él se olvidó. ¿Te imaginas que un nene te viene a decir eso y pasan los años? Pasaron como 15 años. Pero ese joven que tenía en su corazón el deseo de dar, Dios lo prosperó. Porque en su corazón no estaba hacer dinero, sino en ser generoso. ¿Se va entendiendo? No estaba el deseo de tener y acaparar. No, quiero tener para dar. Porque cuando doy, Dios da. Esto es una cadena, ¿sí? Esto es un ciclo maravilloso, ¿sí? Y él nos decía, esa palabra se cumplió. Y qué bueno es saber que Dios no se olvida, que cuando hay un corazón generoso, Dios te va a respaldar. Porque Él es generoso. Entonces, cuando hay un generoso, lo que está viendo Dios es un corazón que está alineado al corazón de Él. Que no está por avaricia, que no está para ver si logra un beneficio solamente, sino con el deseo de dar. Diga dar. Leímos la semana pasada Lucas 16:13. A ver si lo podemos poner, por favor. Porque Jesús cuando enseña de esto es importante. Porque le dice puntualmente a los fariseos, a los religiosos: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando Dios le da el título de Señor a las riquezas, a lo único que Dios le da el título de Señor, no pueden servir a 2 señores, dice ahí. Obviamente con minúscula, porque está hablando de la riqueza. No está hablando pero está hablando de gobierno. Lo que te gobierna tu vida y mi vida. ¿Sí? No podemos servir. Entonces digo, ¿Dios quiere prosperarnos? Sí. ¿Dios tiene problema con enriquecer a alguien? No. ¿Dios tiene problema con los ricos? No. Con los que aman la riqueza tiene problema. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y tu corazón siempre tiene que estar en Cristo. Siempre. Siempre. Mateo 23:23. Lo leo rápido simplemente para que sepamos que también hay cosas que siguen estando vigentes. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que debemos diezmar, pero sin descuidar las cosas que son importantes. De alguna manera Jesús reafirma un concepto, pero vamos a avanzar. Vamos a entrar en el diseño del nuevo pacto, dar en el nuevo pacto. Vamos a Hechos 4:32. Hay mucho para hablar. Trataré de resumirlo lo antes posible para no extenderme. ¿A qué hora empecé a predicar? ¿7:50? Oh, me tenían controlado. No, bien ahí.
Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, nadie se creía dueño de nada. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad, según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que luego fue el que acompañó a Pablo y terminó siendo un apóstol. Dice, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué estamos encontrando acá? Ya estamos encontrando un concepto totalmente de desprendimiento. Personas que no decían que tenían nada propio, no decían ser suyo nada de lo que poseían, ¿sí? Tenían todas las cosas en común y lo traían a los pies de los apóstoles y administraban y todos tenían lo mismo, ¿sí? Entonces, es interesante entender que no era que Dios le pidió eso, no era que Dios les estaba exigiendo que lo hagan, fue lo que ellos entendieron y se les reveló, se les iluminó lo que era ser generoso y que a todos les vaya bien de alguna manera. Entonces comenzaron a actuar de manera generosa, amplia, abundante. Segunda de Corintios 8:1. Vamos a ir viendo conceptos, vamos a ir leyendo y recuperando algunos conceptos interesantes. Es bueno saber que siempre todo lo que funciona es por entendimiento, por revelación. La Biblia, o sea, nadie ama, sirve, da, si no es por revelación. Si no se les revela, no se entiende, ¿sí? Uno puede pensar cosas, sentir cosas, pero hasta que uno no se le revela no lo entiende. Ahora, la generosidad siempre fue el producto y el resultado de tener el corazón de Dios. Por eso en el área apostólica, el nuevo pacto, vemos esa generosidad abundante. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En aquellos años se hablaba de la iglesia de Macedonia, de la iglesia de Roma, no de la iglesia tal o cual, por el cartel. No. Es como decir, la iglesia en Comodoro. O sea, todas las congregaciones que estaban en Comodoro. ¿Se entiende? La iglesia en Macedonia hablaba de todos los grupos que se reunían en diferentes casas, pero que hacían una sola iglesia. Porque la iglesia no es el edificio, somos nosotros. Dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande, fíjate vos cómo lo describe acá, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. En definitiva, eran una iglesia o una congregación, o la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Diga pobre. Tenían pocos recursos. Pero ¿qué dice acá? Abundaron en riquezas de su generosidad. Porque la generosidad no está planteada por cuánto tienes, sino cómo administrar lo que tenés. ¿Se entiende? Dios no está planteando por medio del apóstol, enseñando esto tan poderoso, ¿sí? No estaba diciendo, uy,
cuánto tienen, por eso son generosos. No. ¿Se dan cuenta que el planteo de Dios no va por el nuestro? O sea, Dios no evalúa la generosidad por cuánto ponemos, sino por cómo damos, en qué condición damos, cuál es la proporción de lo que damos. Porque sabemos que Dios sabe no solamente lo que damos, sino lo que nos guardamos. Y como Dios es el dueño del 100%, interesante, que en grande prueba de tribulación, o sea, estaban pasando pruebas, o sea, no la tenían fáciles, estaban complicados, estaban pasando, dice, grande prueba de tribulación, no la estaban pasando bien. Pero, ¿qué había en ellos? La abundancia de su... Por eso, entendamos, por favor, el contexto. Porque nosotros estamos contentos o amargados, depende de la condición de lo que nos rodea. Si tengo, estoy contento, si no tengo, estoy mal. No. Acá, una cosa no tiene que ver con la otra. La grande prueba de tribulación, el momento difícil que están atravesando, no modificaba la abundancia de su gozo, porque ellos no estaban basados en lo económico, no estaban parándose en la riqueza, sino en Cristo, que gobierna todas las cosas y que es más poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos. Vamos, amados, vamos. Que la prueba no te robe el gozo. Que la necesidad no te robe la alegría de saber que Cristo sigue estando al gobierno. Verso 3. Pues doy testimonio. Hablamos el otro día, el martes, de testimonio. ¿Testimonio quién es? Una persona. No un sentimiento. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¡Wow! ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por este concepto? Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, no a sus riquezas. La fuerza del Espíritu que te hace ser generoso más allá de lo que tengas en el bolsillo. Aleluya. Y aún más allá de sus fuerzas. Sigue. 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Le pedían, por favor, nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en el servicio de dar. Le decían, por favor, permítanos dar. Estamos mal económicamente, pero queremos ser parte. Queremos sembrar con nuestra fuerza y más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Por eso casi no hablo de ofrenda y diezmo. Fíjate que yo no hablo de eso. Porque si no se te revela, por más que te hable yo no quiero manipular a nadie. No me interesa, amados. A esta altura del partido, después de 45 años de servir a Dios, el que lo agarra, lo agarra. Y el que no, ya se le va a agarrar. Tranquilo. Pero estar una hora para que alguien dé 2 pesos con 50, no. O sea, cuando no entendemos los conceptos de la generosidad, tenemos que estar rogando, mire que tenemos la pantalla, siembren por la pantalla, mire que tenemos el alquiler, sembremos por el alquiler. Amado, tenemos que leer más la Biblia
y tenemos que entender los conceptos de la generosidad que nos van a movilizar, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar. Verso 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, se dieron a sí mismos, o sea, ellos se ofrendaron a sí mismos. Primero para Dios, pero también se ofrendaron para los apóstoles. Acá estamos para lo que necesiten. Dice, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Diga de gracia. Porque en el nuevo pacto el dar es gracia, no es ley. Diga, es gracia. Por gracia damos, porque por gracia recibimos. No es por ley. Nadie está obligado a dar nada o a hacer nada. Es gracia. Si entiendo la gracia, si la gracia se me revela, si yo crezco en la gracia, me vuelvo generoso, porque es parte de la naturaleza de nuestro Dios. Amén. Por tanto, verso 7, como en todo abundaron, diga en todo. ¿En qué abundaron? En todo. ¿Estaban pasando pruebas de tribulación? Sí. ¿Pero en qué abundaban? En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Bendito sea Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros la obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en la gracia. No hablo como quien manda. Fíjate, el apóstol no estaba, ni siquiera les dijo, ni siquiera los presionó, ni siquiera los obligó, ni los manipuló. No. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocen la gracia. ¿Qué conocen? Amado, cuando conocemos la gracia, la generosidad brota por los poros. Porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos. Diga, enriquecidos. Muchas veces pensamos que para tener hay que acumular, hay que amarrocar. De hecho, que hay un dicho popular que nos acompañó gran parte de nuestras generaciones, que es el que guarda lo que guarda. Pero el que entrega, el que es generoso, cosecha abundantemente. Amados, tenemos un Dios más poderoso que la inflación, más poderoso que el dólar blue, que el dólar esto, que el dólar aquello, que el dólar esto. Amados, tenemos un Dios más poderoso. El tema que nosotros no nos podemos mover por el sistema. En medio de la crisis, abundante gozo. Eso es algo que tiene que ver con un concepto interior entendido en Dios. 2 Corintios 9:6. Vamos a tratar de cerrar. 2 Corintios 9:6. Nuevo pacto. Por esto digo, el que siembra escasamente, ¿escasamente qué? ¿Escasamente qué? Cosechará. Nuevo pacto. Y el que siembra generosamente, también segará. ¿Sí? Cosechará. Entonces es interesante. Por eso dice más adelante, el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre. ¿Cómo tiene que ser el dador? Alegre. ¿Cuántos dadores alegres hay acá? ¡Esa! Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Fíjate que la gracia está en todo. La gracia, el conocimiento de la gracia, entiendan la gracia, la gracia, la gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se entendió? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Él da semilla al que siembra, verso 10, y pan al que come. Hay una gran diferencia. Dios da semilla al que da. Te puede dar un pan, te lo comes y se terminó. Pero Dios te da semilla para que siembres. Porque el que siembra vuelve a cosechar. Y sembrás y cosechás. Y sembrás y cosechás. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, nadie va a quedar sin nada. ¿Tenés hambre? ¿Querés comer? Vas a comer. Ahora, si tenés semilla, tenés para sembrar y tenés para generar pan y comer. ¿Se entiende? Teniendo la semilla tengo todo el recurso. Porque hoy siembro 10, cosecho 100. Siembro 100, cosecho 1000. ¿Se entiende? Y en el proceso voy haciendo pan y como. Entonces tengo todo. Si tengo semilla, tengo todo. Si tengo pan, solamente tengo pan. Al pan no lo puedo sembrar. Lo puedo comer y si no me lo como hoy se pone duro y se echa a perder. Es la semilla el que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué era sementera? A ver, buscámelo rápido. Sementera. No. Tiene que haber una trascimiento también, ¿no? ¿Sementera? Bien. Acción y efecto de sembrar algo en un terreno preparado para ello. Aumentará la... Después lo vamos a explicar bien el próximo domingo. Vengan, por favor. No se lo pierdan. Es la semilla que siembra para el que come y multiplicará vuestra descendencia, sementera, perdón, y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estén enriquecidos en toda liberalidad. O sea, no estoy atado al recurso. Estoy libre. Diga, estoy libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Nino Bravo. Libre. Oh. Para que seáis enriquecidos en todo. O sea, amados, yo pregunto, ¿Dios te salva para empobrecerte o para enriquecerte? No me entendieron. Dios te salva, nos saca de la esclavitud del pecado. Estábamos muertos en delito y en pecado. Nos saca de ahí y nos lleva al reino de su amado Hijo. En el reino, ¿hay pobreza o hay abundancia? Ahora, ¿escasez podemos tener? Sí. Tiempo de escasez vivimos todos, amados. Que no nos alcance en algún momento para algo y todos lo vamos a vivir eso. ¿Cuál es el problema? ¿Nadie murió por eso? Nadie murió por eso. Pero la pobreza es un estado de la mente. Por eso hay gente que es rica pero es pobre en la mente. Porque no vive por cuidar lo que tiene. No disfruta lo que tiene por miedo, porque esto, pues, desconfianza. Entonces, no viven. O sea, amados, cuando uno es esclavo de lo que tiene, está perdido. Pero Dios quiere enriquecernos. ¿Para qué? Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Entonces, cuando doy, lo doy agradecido. Doy porque Dios me proveyó. ¿Sí?
Me dio 2 panes, comparto uno, amados. ¿Cuál es el problema? ¿Nos vamos a morir por eso? No. Ahora, si en nuestro corazón hay generosidad, amados, no solamente nosotros, nuestras generaciones van a habitar en la abundancia, porque van a vivir en estos conceptos. ¿Sí? Ojo, no es fácil, a mí me costó entenderlo, ¿eh? Me costó entenderlo. Aunque siempre fuimos, pero no lo alcanzábamos a entender porque cuando dábamos, estábamos en los peores momentos. En los peores momentos entregábamos lo mejor que teníamos. Nos estábamos fundiendo con una fábrica de pastas y a la vez estábamos entregando lo poco que teníamos y lo mejor que teníamos lo tratábamos de dar. Pero Dios fue fiel. Dios, todo tiene su tiempo. Amén. Fíjate lo que dice puntualmente a los 1 de Timoteo 6:17. Ya voy terminando. O casi. 1 de Timoteo 6:17. Que esto no tiene nada que ver, amados, con la prédica de la prosperidad. Hay muchos que un tiempo, una temporada donde se hablaba mucho de la prosperidad. Y muchos se enriquecieron manipulando personas. Conocemos pastores que casi quedaron en la pobreza, él y su gente, por darle lugar o púlpito a personas inescrupulosas que manipularon con las riquezas o con la buena fe de las personas. ¿Sí? Conozco un pastor amigo que le llevaron casi todos los autos de la congregación. No. Eso es perverso. Lo peor, jamás te dejes manipular para nada. Para nada. Para nada, jamás. Lo que hacemos tiene que hacerse con conocimiento, porque entiendo, porque sé, porque se me reveló. Dios me habló, lo vivo, lo comienzo a practicar y lo comienzo a ver y a vivir, que es así que resulta. Pero jamás te dejes manipular por alguien. Nadie le debe nada a nadie. ¿Sí? Muchas veces se usó, no le robemos a Dios. No, tranquilo. Eso fue un mensaje que ya caducó. Ahora se espera que por gracia seas mucho mejor que antes que la ley. Se espera de nosotros que por gracia actuemos de manera mucho más sabia y generosa que antes, que era por obligación. Porque sin merecerlo lo recibimos todo. Y en su naturaleza está la generosidad. Fíjate que lo que le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, Dios quiere que disfrutemos, que tengamos, claro. Pero hay que ser generoso. Hay que entender el principio de la generosidad. Pero no lo tengo. Bueno, tranquilo, ya vas a tener. Ahora, cuando tengas, sé fiel. Fíjate que el mayordomo, la condición del mayordomo, que sea hallado fiel. Dice que sean, el cual nos da todo en abundancia para que la disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos la vida, que disfrutemos. Si Dios te regala una casa, Dios te da un privilegio de un auto, te da el privilegio de viajar, de hacer un viaje, disfrútalo, pasala bárbaro. Porque antes, en la religiosidad, el disfrutar casi era pecado. ¿Cómo te vas a alegrar y el resto está con necesidad? ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿se entiende? Esa manipulación, el hacer sentirnos culpables porque disfrutábamos de algo. Entonces casi como que sentíamos que era pecado disfrutar.
¿Cómo yo voy a estar pasando un buen momento y hay tanta necesidad en el mundo? ¿Y qué tiene que ver? Entonces perdimos el privilegio de disfrutar lo que Dios nos daba. Ahora tenemos que ser sabios, amados. Si Dios te dio la vida, te dio una casa, un auto, una familia, lo que sea, la capacidad de hacer cosas, hacerlas en el tiempo correcto, en el momento correcto. Sé buen administrador. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¡Wow! No hay problema con tener. El problema es, no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. Digan, el Dios vivo. ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? Digan, el Dios vivo. Vamos, vamos. Atesorando. ¿Qué dice? Para aquellos que compartimos y enseñamos la palabra, Gálatas 6:6 dice, en la Nueva Traducción Viviente, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían de proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de Dios o de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Hacer partícipe a aquellos que nos enseñan. Por eso tenemos que ser generosos, amados. Dar, diga dar, es una gracia de Dios. Pablo afirma que las iglesias de Macedonia recibieron de Dios la gracia de dar y lo hicieron con abundante gozo y generosidad. Aunque la situación no era fácil, pues se enfrentaban un tiempo de tribulación y pobreza. El principio es que para dar con abundancia no es que abunde el dinero. Escuchá, anotalo bien eso. El principio para dar con abundancia no es que abunde el dinero. Sino lo que abunda es la generosidad. Amado, cuando se entiende esto, no es lo que me sobra el dinero, me sobra generosidad. Testimonios, me acuerdo, hay muchos testimonios. No, si podemos contarnos testimonios, tenemos para, pero gente, me acuerdo, no sé si en Corea fue que separaban la mitad del plato de arroz y esa mitad del plato de arroz lo ofrendaban. Era lo único que tenían. Hoy son potencia. Hoy son potencia. Pero ¿qué hicieron con su pobreza? Abundaron en generosidad. Por eso el principio de dar con abundancia no es porque abunda el dinero, sino porque abunda la generosidad. Igualmente, también implica que para dar no necesitamos una situación favorable, sino una actitud saludable. No necesito que me vaya súper bien para ser generoso, sino tener una actitud saludable. Lo que hay se comparte. Mi suegro tiene un refrán que lo usa siempre. De lo poco se convida, de lo mucho no es hazaña. ¿Sí? Porque dar cuando te sobra cualquiera, eso no es ser generoso. Eso es dar, pero no es ser generoso. Dios habla de generosidad, que es distinto. Dieron gozosamente la abundancia de su gozo. El gozo parte de la expresión del fruto del Espíritu sembrado en nuestra vida que se refleja por una convicción permanente y no por una emoción momentánea. El gozo es por una convicción, no por una emoción.
Yo siento gozo porque tengo convicción de que aunque hoy no tengo todo aparentemente, o estoy escaso, o tengo limitaciones, tengo gozo porque sé que viene el momento donde las cosas se van a revertir en el nombre de Jesús. Viene el momento donde vamos a ver la salida, vamos a ver la salida, la vamos a ver, la vamos a ver, la vamos a ver, la vamos a ver, la vamos a ver. No la tengo, pero la voy a ver. No la tengo, pero la espero. Porque mi esperanza no está en las cosas, está en alguien, está en Cristo, quien venció en la cruz, el que se hizo pobre para que su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Vamos, vamos, vamos. Declare, confiese, hable, diga, vamos, lo voy a ver. Hoy no lo tengo, hoy no lo veo, hoy me cuesta, pero lo voy a ver. Vamos, 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 vamos. Suelte la palabra, declare. Declare, confiéselo. A ver, hermano, no me están entendiendo. El apóstol Pablo dijo, ojalá todos profetizasen. Tenemos que hablar. Tenemos que confesar la palabra. Tenemos que declarar lo que no vemos. Amados, hablar cuando todo te sobra es fácil. Hablar cuando todo te va bien es fácil. Pero cuando no vemos nada, ahí hay que comenzar a hablar. Diga, hablar. Por eso confiese, lo voy a ver. Vamos, vamos, dígalo, lo voy a ver. Vamos, vamos, profetice, profetice. Lo voy a ver, lo voy a ver. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. Vamos, vamos, vamos. Profetice en el nombre de Jesús. Hoy estoy atravesando esta leve tribulación momentánea. Aleluya. Va a producir en mí un peso mayor de gloria y de gracia. Vamos, vamos, vamos. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos. No se termine acá. Esto no termina hoy. Este no es mi estadio final. Voy a ver resultados favorables porque tengo una actitud favorable. Vamos, vamos, dígalo. Voy a ver tiempos favorables porque tengo actitudes saludables. El gozo parte de la expresión del fruto. Esta es la razón por la cual Dios ama al dador alegre, que lo hace naturalmente, con un sentido de causa y de entendimiento. Amados, la generación es generosa. Todo lo que Dios creó fue generoso. La lluvia que riega los campos. Dios hace llover sobre buenos y malos para mostrar su misericordia. El sol, las plantas, los árboles, la tierra que nos entrega el fruto para comer. La tierra que nos entrega recursos, oro, plata, tantas cosas más, amados. Todo lo que Dios creó está ligado a la generosidad. Todo. El otro día en casa, mi esposa plantó unas cositas de papa ahí y nacieron papas. Un cuadrado de 2x2 de tierra que tenemos ahí. La tierra es generosa, amados. Dios diseñó la tierra para que nosotros la administremos con sabiduría. Tenemos todos los recursos. Pero le tenemos que creer a Dios. No hay nada en la naturaleza que no esté creada para dar. El hombre come de su fruto. Comemos. Lo único dentro de la naturaleza, dentro de todo lo que Dios ha creado, es el hombre y su codicia, lo que marca la diferencia. La codicia del ser humano hace que todo lo que toque el hombre lo arruine. Calentamiento global, el derretimiento de los polos, la contaminación ambiental. Hay sequía donde antes llovía, hay sequía.
Donde antes había mucho calor, ahora hay frío, donde había frío y calor. Donde antes era húmedo, ahora es seco, y así sucesivamente. La alteración de todo lo que el hombre por su codicia arruina. El dador alegre marcha al ritmo del tono de las esferas espirituales. Está sincronizada, el dador alegre está sincronizado con las leyes naturales del grandioso Dios. Y por tanto Dios lo ama, pues ve su propia obra en él, un dador alegre. Dios ama al dador alegre porque la gracia ha puesto a tal hombre en el orden con las leyes de la redención, así como con las leyes de la naturaleza. Por eso nosotros, los que estamos aprendiendo acerca del nuevo pacto, nos tenemos que deleitar en afirmar que toda la economía del Evangelio de Dios es por gracia. Todo es por gracia de principio a fin. No se trata para que nada sea un asunto de deuda o de recompensa. Es gracia, diga gracia. Hay abundancia. Y termino, pueden pasar los músicos. Hechos 10, verso 4. Hechos 10:1, vamos a poner Hechos 10:1, por favor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, un hombre de cargo, un hombre de relevancia. Piadoso, ¿cómo era? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¡Wow! ¡Qué presentación, qué currículo! Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Limosna no es algo que te sobra, limosna era una ofrenda. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Un ángel de Dios se le aparece a Cornelio en el nuevo pacto. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. El poder de una ofrenda. Tus oraciones y tus ofrendas paralelamente subieron delante de Dios. ¿Dios necesita algo? No. Nosotros necesitamos dar. Nosotros necesitamos manifestar. Un hombre que era temeroso de Dios con toda su casa, generoso y hacía oración. Dice: tus oraciones y tus ofrendas subieron para memoria. ¿Qué significa eso? Es como erguir un mástil delante de Dios. Que cuando Dios lo mira, dice: ese mástil representa a un hombre que ora, pero que es generoso, temeroso de Dios, él y toda su casa. Amados, la prosperidad no es la meta, es el resultado final. Es la consecuencia de tomar de la esencia de lo que es Cristo en nosotros y comenzar a dar. No solamente una ofrenda, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestro talento, todo ponerlo al servicio del Señor. Y decir: acá estoy, lo que soy, lo que tengo, lo que sé hacer, acá estoy, Señor. Si en algo puedo servir, papá, acá estoy.
Si en algo puedo ser útil para algo, para alguien, Señor, aquí estoy.